Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las noticias y chismes del entretenimiento, especialmente cuando se trata de Turquía y sus estrellas más brillantes. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un escándalo que está dando mucho de qué hablar y que involucra a dos nombres que resuenan en el corazón de muchos de ustedes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título, Escándalo. Kerem temía las palabras, borracha, de Hande. ¿Qué ocultaba? Ya les da una idea de por dónde vamos a ir, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas y a sumergirnos en los rumores que circulan por Internet. Antes de empezar a bucear en este tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos por aquí, y saber que están suscritos me motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este chisme. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su romance surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y la química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como todos sabemos, el amor no siempre es eterno, y después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto. Desde entonces, han circulado muchos rumores sobre las razones de su ruptura. Hubo especulaciones sobre diferencias de opinión, incompatibilidades de agenda, por supuesto, los inevitables terceros en discordia. Pero ahora, una nueva capa de intriga se ha añadido a esta historia, y es aquí donde entran en juego las misteriosas palabras borracha y la aparente preocupación de Kerem. En el mundo del espectáculo, las palabras tienen un peso enorme, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Cada declaración, cada rumor, cada publicación en redes sociales puede desatar un torbellino de especulaciones y juicios. En este contexto, la palabra borracha es particularmente explosiva. No solo implica una falta de control y una vulnerabilidad, sino que también puede ser interpretada como una señal de problemas más profundos, como el consumo excesivo de alcohol o incluso adicción. Ahora, imaginemos la escena: Kerem, una figura pública muy respetada y con una imagen cuidadosamente construida, aparentemente temeroso o preocupado por las palabras borracha en relación con Hande. ¿Qué podría estar detrás de esta reacción? ¿Qué secretos podrían esconderse en esta situación? Es aquí donde entran en juego las teorías y los rumores. Una de las teorías que más ha circulado es que Hande, en momentos de vulnerabilidad o después de consumir alcohol, podría haber revelado información comprometedora, secretos que Kerem no quería que salieran a la luz. Podría ser que Hande, en estado de ebriedad, comentara sobre aspectos de su relación que Kerem prefería mantener en privado. Quizás revelaciones sobre terceros involucrados, discusiones personales o incluso planes futuros que nunca llegaron a materializarse. Para entender mejor el contexto, recordemos la presión que conlleva ser una celebridad en Turquía. La fama viene acompañada de un escrutinio constante, donde cada detalle de la vida personal es analizado y juzgado por el público y los medios de comunicación. En este ambiente, la imagen pública es crucial. Cualquier desliz, cualquier escándalo, puede dañar la reputación de una persona y afectar negativamente su carrera. En este sentido, la palabra borracha no solo implica una posible falta de control, sino que también podría asociarse con una imagen negativa. La sociedad turca, como muchas otras, tiene ciertos prejuicios hacia el consumo de alcohol, especialmente en las mujeres. Si Hande hubiera sido vista en público en estado de ebriedad, esto podría haber generado críticas y comentarios negativos, lo que podría haber afectado su imagen, su reputación, por ende, sus oportunidades laborales. Kerem, al ser también una figura pública, estaría consciente de estos riesgos. Podría haber sentido la responsabilidad de proteger la imagen de su expareja, ya sea por cariño, por respeto o, simplemente,
por preservar su propia imagen, ya que cualquier escándalo que involucrara a Ande también lo afectaría a él. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Kerem estuviera preocupado por la salud de Ande. El consumo excesivo de alcohol puede tener consecuencias graves para la salud física y mental. Si Kerem sospechaba que Ande tenía problemas con el alcohol, su preocupación podría haber sido genuina. Podría haber intentado ayudarla, ya sea directamente o buscando ayuda profesional. Sin embargo, la teoría que más ha ganado fuerza es la de la doble vida o secretos ocultos. Esta teoría sugiere que Ande, en estado de ebriedad, podría haber insinuado o revelado información sobre una posible infidelidad por parte de Kerem, o sobre otros aspectos oscuros de su vida personal que él quería mantener en secreto. Recordemos que los famosos, a menudo, tienen una vida pública muy diferente a la que viven en privado, y la presión de mantener las apariencias puede ser abrumadora. Esta teoría se basa en la idea de que Kerem podría haber estado involucrado en actividades o relaciones que no eran del conocimiento público. Ande, en un momento de vulnerabilidad, podría haber revelado detalles sobre estas actividades, lo que habría puesto en riesgo la imagen de Kerem y su carrera. Para comprender mejor esta teoría, es importante analizar el comportamiento de Kerem y Ande después de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando hablar públicamente sobre las razones de su ruptura. Esta evasión solo ha alimentado la curiosidad del público y ha generado aún más especulaciones. Las pocas declaraciones que han hecho han sido escuetas y ambiguas, lo que ha contribuido a que los rumores se multipliquen. En lugar de aclarar la situación, sus palabras han generado más preguntas que respuestas. Este silencio premeditado podría ser una estrategia para evitar dañar la reputación de ambos o para proteger secretos que no quieren que salgan a la luz. Pero, ¿qué pruebas tenemos para respaldar estas teorías? Bueno, en el mundo del espectáculo, a menudo, las pruebas son escasas y difíciles de obtener. Lo que tenemos son rumores, testimonios indirectos, análisis de redes sociales y, sobre todo, mucha especulación. Los fans más dedicados han estado analizando las publicaciones de ambos en redes sociales, buscando pistas en sus entrevistas y tratando de descifrar los mensajes ocultos en sus comportamientos. Por ejemplo, algunos fans han notado un cambio en la actitud de Kerem después de su separación. En algunas entrevistas, se le ha visto más reservado, más cauteloso al hablar de Ande. Sus respuestas han sido cortas y evasivas, lo que ha llevado a muchos a creer que algo se está ocultando. En una entrevista reciente, Kerem fue cuestionado sobre su relación con Ande. En lugar de responder directamente, Kerem desvió la pregunta, hablando sobre la importancia del respeto y la privacidad en las relaciones. Esta respuesta ambigua fue interpretada por muchos como una señal de que Kerem no quería revelar información comprometedora. En otra entrevista, Kerem fue preguntado sobre los rumores que circulaban sobre su separación. En lugar de negar o confirmar los rumores, Kerem simplemente dijo que la vida es complicada y que, a veces, las cosas no son lo que parecen. Esta respuesta críptica solo alimentó las especulaciones y generó aún más intriga. Por otro lado, Ande, aunque ha mantenido un perfil más bajo, también ha dado algunas pistas. En algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones, lo que ha sido interpretado por algunos como una indirecta hacia Kerem. También ha publicado mensajes en redes sociales que sugieren una cierta decepción y desilusión. En una publicación reciente en Instagram, Ande compartió una foto de sí misma con una cita que decía, "La verdad siempre sale a la luz". Esta cita fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Kerem y como una señal de que Ande sabía algo que el público desconocía. En otra publicación, Ande compartió un mensaje que hablaba sobre la importancia de perdonar y olvidar, lo que fue interpretado por algunos como una señal de que Ande había sido lastimada y estaba tratando de superar la situación. Pero, ¿hasta qué punto podemos confiar en estas pistas? ¿Son solo interpretaciones de fans obsesionados con el chisme,
¿O realmente hay algo más detrás de todo esto? La verdad, amigos míos, probablemente nunca la sabremos con certeza. La vida privada de los famosos es, por lo general, un territorio vedado, y la información que se filtra suele estar filtrada y manipulada. Sin embargo, eso no significa que no podamos disfrutar del misterio y la intriga. Analizar las pistas, especular sobre lo que pudo haber pasado y debatir sobre las posibles razones de la separación es parte de la diversión. Es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Lo que sí podemos decir con certeza es que la separación de Kerem y Hande es un recordatorio de que, incluso en las relaciones más aparentemente perfectas, puede haber secretos y complicaciones. Las apariencias engañan, y lo que vemos en la superficie a menudo es solo una pequeña parte de la historia. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias complejidades y desafíos. La presión de la fama, la exposición constante y la expectativa de perfección pueden ser abrumadoras. A veces, los famosos cometen errores, toman malas decisiones y se enfrentan a situaciones difíciles. Es importante ser conscientes de esto y evitar juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Hablando de historias, ¿quién sabe qué deparará el futuro para Kerem y Hande? ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Saldrán a la luz más secretos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros, los amantes del chisme y las noticias del espectáculo, seguiremos atentos a cada movimiento, analizando cada publicación y especulando sobre lo que realmente sucedió. Ahora bien, una pregunta interesante que me gustaría que reflexionáramos juntos es, ¿por qué nos interesan tanto este tipo de historias? ¿Por qué nos fascinan los escándalos y los secretos de los famosos? Creo que hay varias razones. En primer lugar, los famosos son, de alguna manera, un reflejo de nosotros mismos. Son personas que viven vidas extraordinarias, pero también son seres humanos con sentimientos, emociones y problemas como los nuestros. Nos identificamos con ellos, nos preocupamos por ellos y nos gusta verlos felices, pero también somos conscientes de que, como todos, pueden equivocarse y sufrir. En segundo lugar, los escándalos y los secretos nos dan una ventana a un mundo que está fuera de nuestro alcance. Nos permiten vislumbrar la vida de los ricos y famosos, con sus excesos, sus lujos y, a veces, sus dramas. Nos gusta saber lo que pasa detrás de las cámaras, lo que no vemos en la pantalla. En tercer lugar, los escándalos y los secretos nos ofrecen la oportunidad de juzgar, de opinar y de debatir. Nos gusta tomar partido, analizar las situaciones y formar nuestras propias conclusiones. Nos gusta sentir que estamos involucrados en la historia, aunque sea de manera remota. Finalmente, los escándalos y los secretos nos entretienen. Son una forma de escapar de la rutina, de sumergirnos en un mundo de intriga y emoción. Nos permiten olvidarnos de nuestros problemas y centrarnos en los de los demás, aunque sea por un rato. Pero hay un aspecto más profundo a considerar sobre por qué nos sentimos tan atraídos por este tipo de noticias, la necesidad humana de comprender la complejidad de las relaciones. Las historias de amor y desamor, las traiciones y los secretos, resuenan en nosotros porque reflejan las propias experiencias y miedos que todos compartimos. Nos hacen sentir menos solos en nuestras propias luchas, y nos ofrecen la oportunidad de aprender y reflexionar sobre la naturaleza humana. Además, la fascinación por los famosos también puede estar relacionada con la idealización. Tendemos a idealizar a las celebridades, a verlas como seres perfectos y felices. Cuando se revela un escándalo, esta idealización se rompe, y nos vemos obligados a enfrentarnos a la realidad de que los famosos también son humanos, con sus propias imperfecciones y problemas. Esta revelación puede ser impactante, pero también puede ser liberadora, ya que nos permite ver a las celebridades de una manera más realista. La industria del entretenimiento, por su parte, juega un papel crucial en la creación y difusión de estos escándalos.
Los medios de comunicación y las redes sociales están constantemente en busca de noticias sensacionalistas, y los escándalos de los famosos son un imán para la atención del público. La cobertura mediática de estos eventos a menudo está sesgada y sensacionalista, lo que puede distorsionar la realidad y generar aún más controversia. Sin embargo, es importante recordar que detrás de cada escándalo hay personas reales, con sus propias emociones y sentimientos. Es importante ser conscientes de esto y evitar alimentar la especulación y el morbo. Es fundamental respetar la privacidad de los famosos y evitar hacer juicios precipitados. En el caso de Kerem y Hande, es importante recordar que solo ellos conocen la verdad sobre lo que realmente sucedió. Debemos respetar su privacidad y evitar especular sobre su relación. En lugar de centrarnos en los rumores y los chismes, podemos centrarnos en disfrutar de su trabajo y en admirar su talento. Además, es importante reflexionar sobre la forma en que consumimos noticias de entretenimiento. Debemos ser críticos con la información que recibimos y evitar caer en la trampa del sensacionalismo. Debemos ser conscientes de que los medios de comunicación a menudo tienen sus propios intereses y que la información que nos presentan puede estar sesgada. En lugar de centrarnos en los escándalos y los chismes, podemos centrarnos en celebrar el talento y el trabajo de los famosos. Podemos apoyar sus proyectos, ver sus películas y series, y leer sus entrevistas. De esta manera, podemos disfrutar del mundo del entretenimiento de una manera más positiva y constructiva. En resumen, el escándalo que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de la complejidad de las relaciones y de la naturaleza humana. Nos invita a reflexionar sobre por qué nos interesan tanto este tipo de historias y sobre la forma en que consumimos noticias de entretenimiento. Nos invita a ser críticos con la información que recibimos y a respetar la privacidad de los famosos. Así que, amigos míos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente preocupación de Kerem por las palabras borracha de Hande, hemos analizado las teorías y los rumores, y hemos reflexionado sobre por qué nos interesa tanto este tipo de historias. Ahora es su turno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que realmente sucedió entre Kerem y Hande? ¿Qué teorías les parecen más creíbles? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que se esconde algo más detrás de la ruptura? ¿Quizás una infidelidad? ¿O simplemente se trataba de diferencias irreconciliables? Cuéntenme. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Adiós.